En este video revisaremos cómo visualizar datos, grandes volúmenes de datos, utilizando un servicio de Google Cloud que se denomina Looker. Comenzamos. Lo que vamos a realizar se encuentra en la dimensión de la visualización de datos, pero también tiene que ver con el tratamiento de datos. En un video previo nosotros realizamos esta consulta en BigQuery al dataset de Google Cloud en BigQuery que se denomina COVID-19 Open Data. Consultamos todos los registros donde location key es igual a CL, Chile, y lo ordenamos descendentemente por fecha. Obtuvimos este dataset y lo que vamos a hacer ahora es, después de haberlo analizado exploratoriamente, construir un muy breve visualizador de datos o dashboard con información relevante de esta data. Vayamos allá. Entonces aquí yo tengo la consola de Google Cloud. Hemos previamente realizado esta consulta. Todo ese proceso está en un video previo que se puede consultar. Y posteriormente voy a elegir la opción Explorar datos y voy a colocar Explorar con Looker Studio. Con mi misma cuenta de Gmail va a tomar un tiempo, se va a realizar la conexión de ese conjunto de datos que acabo de consultar en BigQuery y van a estar disponibles para ser visualizados con Looker. Así que vamos a esperar que se cargue. Una vez realizada la conexión, Looker me va a ofrecer algunas visualizaciones que de manera automática considera que pueden ser útiles. En este caso no lo son, así que voy a seleccionar de esta área de trabajo y las voy a eliminar utilizando la tecla suprimir, porque son visualizaciones que no me interesan. Por ahora voy a colocar un título. Voy a colocar COVID-19, Open Data, que es la fuente de datos, en BigQuery, y son datos solamente de Chile. Looker funciona de la siguiente manera. Tengo un espacio de trabajo, a la derecha tengo los datos y de cada cosa que vaya colocando tengo las propiedades. Aquí tengo los datos, en este caso es un único dataset, y cada uno de los campos que están disponibles. Lo que yo puedo hacer es tomar ese dato y arrastrarlo sobre mi área de trabajo. Por ejemplo, me va a interesar el acumulado de casos confirmados. Entonces tomo ese dato y lo arrastro sobre mi área de trabajo. Ese es simplemente un dato. No voy a hacer ningún gráfico, es solamente un número que yo me tengo que asegurar del análisis exploratorio que hice antes, cuál es la naturaleza de ese dato. Como es un dato acumulado, no tiene sentido sumarlo. ¿Sí? Entonces acá a la derecha, en la configuración, que aparece con este botón de propiedades, debo configurar esa métrica, que es básicamente cómo se calcula. Que en este caso no tendría sentido acumular, o sea, sumar la suma de los datos acumulados. Voy a tomar simplemente el máximo, que debería ser el máximo valor acumulado de casos confirmados. Que en este caso tengo la cifra de 4.568.000. Si veo otro dato confirmado, perdón, acumulado, por ejemplo, tengo los fallecimientos. Lo mismo, como son datos acumulados que analizamos previamente, no tiene sentido hacer la suma, sino que voy a tomar el máximo, entendiendo que el valor máximo es el que tiene la acumulación real de datos. Entonces ahí tengo dos datos que pueden ser de interés para los tomadores de decisiones en una primera impresión. Recuerden que los dashboards los hacemos, son visualizaciones que hacemos para tomadores de decisiones, no tanto para análisis estadístico. Esos son otro tipo de visualizaciones. Después lo que voy a hacer es ingresar un gráfico y este gráfico, en este caso, como tengo el campo fecha, conviene hacer una serie temporal. ¿Sí? Entonces voy a colocar una serie temporal que se va a estar configurando y Looker nuevamente va a tomar algún dato que considera puede ser interesante. Por ejemplo, en este caso me colocó el acumulado de casos confirmados. ¿Sí? A mí me va a interesar otro tipo de datos. ¿Cómo se configura? Aquí donde dice dimensión, está la fecha, es correcto porque eso es lo que quiero tener en el eje X, y nuevamente la métrica.
No quiero los acumulados, en este caso quiero el reporte de los casos nuevos. Entonces tengo nuevos casos confirmados y lo tomo, lo arrastro y lo voy a reemplazar en el de los acumulados. En este caso se agregó como una opción nueva, pero voy a eliminar el acumulado. En este caso, tengo la dimensión que es fecha y tengo la métrica que es el total, que en este caso sí hace sentido porque por cada fecha, recuerden que en cada fila tenemos una fecha y un valor. En este caso sí hace sentido. Y ahí podemos ver, claro, la tendencia desde el año 2020 hasta el año 2022. Se nota que hubo un cambio o probablemente en la forma de medir los datos hacia enero de 2022 porque los casos comenzaron a implementarse muy ampliamente. Al parecer se comenzaron a reportar casos que tenían que ver con COVID y no necesariamente pasaron por el PCR, ¿no? Por eso la gran diferencia en el 2022 cuando se supone que los casos fueron mayores en el año 2020. Bueno, eso ya da para un análisis, que no lo vamos a hacer en este video. Otra cosa interesante que puedo hacer en Looker es añadir un control, ¿sí? En este caso, yo voy a elegir la opción de filtro por periodo, dado que tengo un campo de tipo fecha. Lo voy a colocar acá. Voy a mover un poco estos dos valores de fallecimientos y de casos confirmados. Y en estos periodos tengo que asegurarme que la configuración de este control es correcta. Sé que a la derecha, cuando yo elijo este control, tengo que asegurarme, seleccionando este control, que en sus propiedades la configuración, el periodo está automático, es correcto. Como este campo de acá está configurado en dimensiones de periodo por el campo date, es un campo que tengo acá en los datos. Es importante que ese campo date tenga el triangulito, el cuadrado del calendario, porque está reconocido como una fecha. Si no está reconocido como una fecha, esto no va a funcionar. Como ya está reconocido como fecha, y este de acá también está configurado para ser reconocido como un campo dimensionado en el periodo con date, entonces cualquier cambio que yo haga acá va a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco en lugar de periodo automático el año pasado y aplico, voy a ver tanto del acumulado de arriba como de la curva que tengo acá abajo, de enero a diciembre solamente del año 2021. ¿Sí? Estas visualizaciones yo las puedo revisar porque son interactivas. Entonces, fijan que muy rápidamente hemos construido esto. Puedo, si quiero, agregar más datos configurando aquí abajo, o más que más datos, configurando o personalizando un poco el estilo, por ejemplo, para utilizar más fechas en el eje X. Tengo el intervalo automático. El intervalo personalizado. Puedo ir agregando algunas fechas que se fijan ahí. Puedo agregar. Bien. Ahí configuré muy rápidamente. Hemos hecho un cuadro de control o un dashboard. Puedo esta visualización, por ejemplo, duplicarla. Una vez que ya la tengo configurada, en términos de estilo, configuración. Si yo quiero, puedo duplicarla y voy a tomar en este caso otra variable y no confirmados, sino los fallecidos. New, voy a buscar deceased y voy a reemplazar los confirmados por los deceased. Si es que no lo reemplazo, se van a superponer ambas gráficas, ¿sí? Se digan, pero claro, como la de los confirmados es muy alta y la de los deceased es muy baja, casi es imperceptible. Entonces voy a eliminar de la de abajo los confirmados y voy a dejar solamente los fallecidos. ¿Sí? Y ahí tengo acá una escala de 400, de acá una escala de varios miles. ¿Sí? De todas maneras, en la de acá arriba probablemente me interese dejar ambas, que sea muy pequeñito, pero cuando los filtros cambian, puede ser interesante revisar.
Entonces, en la de arriba dejé ambas series de datos, los deceased y los confirmados. Ahí, se había perdido. Entonces tengo ambos valores. ¿Por qué puede ser interesante? Porque en la foto grande, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo tomo desde el año 2020, marzo, hasta el año 2022, septiembre, podría haber un panorama más extenso de todos los datos. Entonces he elegido aquí un filtro fijo desde el 1 de marzo de 2020 hasta 30 de septiembre de 2022 y ahí tengo el panorama grande. Aquí llama mucho la atención este pic de datos, que es, si paso con el mouse, un valor muy alto del 21 de marzo de 2022 de 11.447 fallecidos, que al parecer se debe de ver algún error, alguna forma de haber reportado esos datos, pero que implicaría una mayor revisión. De todas maneras, acá me interesaría colocar en el estilo alguna guía con algún valor. Eso se puede hacer muy rápidamente aquí en líneas de referencia. Por ejemplo, voy a agregar una línea de referencia de tipo constante en el valor de 12.000. Y ahí aparece esta línea de referencia. Le voy a colocar una etiqueta, por ejemplo, 12.000. Y ahí he complementado un poco el gráfico. Este ha sido un breve ejemplo. Otra cosa que debo hacer para darle algún formato rápido, elegir temas y diseño. Y puedo rápidamente cambiar el formato o el tema de esta visualización de datos de tipo tablero de control, ¿no? Ahí, por ejemplo, elegí una visualización distinta. Ahí muy rápidamente se van a reconfigurar los colores. No me tengo que preocupar tanto por eso, porque tomo simplemente las opciones automáticas. Finalmente, para hacer esto visible o para hacer presentable, puedo por supuesto hacerlo desde aquí mismo, desde en una reunión o en una junta de trabajo. Puedo hacerlo desde aquí mismo, por supuesto, analizar los datos, pero también podría publicar esta información. Para eso, tengo que asignarle un nombre. Guardar. Una vez que guarde, me va a dar información respecto de cuál es el conjunto de datos que estoy utilizando, cómo lo obtuve y qué es lo que tiene este. Le voy a colocar confirmar. Y queda guardado. Una vez que está guardado, entonces ya puedo compartir. Tengo la opción de ver, simplemente ya no el editor, sino el resultado final. O tengo la opción de compartir, que es similar a compartir cualquier documento de Drive. Entonces puedo colocar obtener el enlace y asegurarme aquí, sí, por supuesto, quién puede tener acceso a este reporte. En este caso yo voy a colocar público, no solamente para mi organización, copiar enlace y guardar. Eso va a hacer que cualquier persona que tenga acceso a este enlace va a ver solamente el reporte de esta forma. Por supuesto, un reporte interactivo con las diferentes opciones que tiene aquí, cada una de los gráficos, como exportar los mismos datos, ¿sí? Y también las opciones de interactividad de, por ejemplo, el periodo o el control que tenemos aquí. Este documento ya está público, este reporte o dashboard ya está público. Se puede consultar entregando simplemente el link que acabamos de configurar. Con eso terminamos este video tutorial. Muchas gracias por revisar.